Las personas que vienen a grabar las voces para tu producto, de algún modo son actores. Y a esos actores se les llama el talento. Para hacer la grabación de estas voces que necesitas, hay que tener tres cosas en cuenta. Primero, hay que saber escoger la voz, escoger el talento y la calidad de esa voz. Dos, hay que dirigir el talento, darles explicaciones de cómo interpretar o cómo personificar ese personaje para el cual estás produciendo. Y tercero, hay que tener en cuenta unas condiciones técnicas. A la hora de escoger el talento, hay que pensar en la calidad de la voz, en el tono de la voz, en la personalidad que transmite esa voz. Por ejemplo, uno puede percibir cómo es la persona solamente oyendo su voz sin verla. Eso pasa cuando hablamos por teléfono. Uno oye una voz y esa voz le da a uno pistas de quién es esa persona. Por ejemplo, uno llega a conclusiones de que esa persona es joven o es madura o es una persona anciana, o si es de alguna región en específica. Dependiendo del vocabulario que utiliza esa persona, te da alguna pista de su nivel de educación, si es un intelectual, te da muchas pistas. Entonces tú con esas pistas puedes determinar cuál es la persona más idónea para personificar a tu personaje. Hay la posibilidad de utilizar gente profesional, pero no siempre la gente profesional es la mejor voz. Hay mucha gente en tu entorno, en tu comunidad, gente que tú conoces, que son las voces perfectas para un personaje. Simplemente hay que buscar es la mejor voz, no qué condición profesional tenga. Entonces, cuando tú, por ejemplo, tienes un personaje que es sabio, pues tú puedes pensar que puede ser una persona mayor, que tenga una voz dulce, amable, que sea una persona educada, que sepa, que tenga la posibilidad, que suene como una persona sabia. Porque si lo que estás es poniéndole una voz a un muñequito, pues la persona que estás grabando no la va a saber. Vas a ver ese muñequito. Y esa persona, esa voz, le da la vida a ese muñequito. ¿Y toca escoger o se pueden lograr estos objetivos al mismo tiempo? Ya teniendo el talento escogido, teniendo tu voz escogida, entonces hay que trabajar con esa persona para sacarle el mayor provecho. Al momento de dirigir tienes que tener en cuenta que la persona que está ahí contigo realmente quiere hacer un buen trabajo. Está en la disposición de hacer lo mejor que puede hacer. Y tu trabajo al dirigirlo es tratar de sacarle el mayor provecho. Entonces debes hacer una serie de recomendaciones con esa persona que apoyen exactamente la personalidad que tú quieres mostrar en tu personaje. Volviendo al ejemplo del personaje que es sabio, una posible estrategia es decirle a esa persona que se ponga en una situación cotidiana, en una situación natural de su vida. Dile, imagínese que le está dando un consejo a su nietecita de 10 años o su hijo de 12 años. Y eso genera una emoción y una forma de hablar de esa persona que tal vez te da el personaje que tú quieres. Otra recomendación, una vez empiezas a trabajar con el talento, que grabes todo el tiempo sin parar, porque uno nunca sabe cuándo esa persona va a decir lo que tiene que decir de la forma que a ti te gusta, y si no lo has grabado lo perdiste porque tal vez no sea capaz de repetirlo. Además pasan a veces accidentes en que la persona, el talento, se ríe de una forma o expresa alguna palabra de una forma particular que es perfecta para tu personaje y que quizás no la vuelve a repetir o no se le ocurre volverlo a hacer más. Y por último, hay que tener en cuenta unas condiciones técnicas para que saques el mejor sonido posible y tengas un producto, tengas un material con el cual puedas trabajar. Primero es el espacio donde vas a grabar.
Ese espacio debe ser cómodo para que tengan suficiente espacio, que no se sientan acorralados, que el talento se sienta cómodo, ampliamente para trabajar. Primero. Segundo, que no haya mucho ruido de ambiente. Busca un espacio que sea lo más callado posible. O de pronto la hora del día a la que van a grabar debes considerarla para que haya el menor ruido posible. Y la otra es la distancia del personaje al micrófono. Eso es muy importante. Si el micrófono está muy lejos, entonces hay un sonido ambiente. La voz suena muy lejos, puede sonar muy lejos y no tiene la presencia, el efecto que puede tener una voz que está encima de ti, que está muy cercana a ti. La otra cosa es que si está demasiado cerca puede generar otros problemas. Por ejemplo, puede generarte una distorsión, como esta. Esta es la distorsión causada por la proximidad. Hay ciertas letras que causan problemas con el micrófono. Por ejemplo, la P. Pedro. Y la J. Juan. Una forma fácil de evitar esas distorsiones es enseñarle al talento a mantener la distancia de 1/4 entre el micrófono y su boca.